Tras la acción criminal perpetrada por el grupo terrorista de las FARC en la madrugada del miércoles, el fiscal de Colombia, Eduardo Montealegre, señaló que se trató de un homicidio en persona protegida. El término que usó el funcionario en su discurso generó un debate entre algunos analistas que señalan que se trata de una interpretación del derecho internacional humanitario. Estamos frente a un homicidio en persona protegida, a un hecho de grave violación a los derechos humanos por parte de las FARC. Estas declaraciones generaron opiniones divididas en Colombia. Según el derecho internacional humanitario, ¿quién es considerada persona protegida? El cuarto convenio de Ginebra, aprobado en 1949, señala que es persona protegida todo individuo que no participa directamente o ha dejado de participar en el conflicto, como militares heridos, enfermos o náufragos, prisioneros de guerra, población civil, personal sanitario y religioso, periodistas y organismos de protección civil. Con base en esto, especialistas en el tema consultados por NTN 24 señalan que los soldados víctimas eran combatientes activos, lo que no los incluye en esa categoría. Caso totalmente diferente a lo ocurrido en Ituango el pasado 11 de abril en el noreste de Colombia, donde la población civil considerada persona protegida fue usada como escudo humano por los terroristas en medio del conflicto. Pues estos terroristas se escudan en la población civil, se desplazan a las casas y se escudan en la población civil. Esto obliga a las tropas precisamente a disminuir el fuego. El fiscal Montealegre ha sido cuestionado por sus posiciones frente a la forma como las FARC deberían pagar por sus delitos, incluidos crímenes de guerra. Él ha defendido la idea de una justicia alternativa que no necesariamente pasa por las penas de cárcel. La pregunta es, ¿por qué el fiscal Montealegre se refirió a los soldados muertos como personas protegidas? Establecemos contacto en vivo desde nuestro Centro Internacional de Noticias con Ervin Hoyos, periodista exsecuestrado por las FARC y secretario general de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Bienvenido, Ervin, a NTN 24. Un buen día para usted. Buen día, muchísimas gracias. La pregunta, como lo decía el informe preparado por nuestra redacción, ¿por qué el fiscal Eduardo Montealegre, el fiscal colombiano, se refiere a los soldados muertos en el norte del Cauca como personas protegidas? Bueno, yo creo que el fiscal general está haciendo una interpretación tácita de la norma cuando se presume que las fuerzas en enfrentamiento, cuando hay una superioridad estratégica, le debe avisar previamente a la otra para estar en igualdad de condiciones. Eso no se da en ningún conflicto del mundo, es una interpretación tácita, pero realmente no hay una condición de ser protegido un combatiente cuando está armado, cuando está uniformado, cuando está en un área de operaciones. Es un combatiente en igualdad de condiciones que el otro. Estaban en una desventaja estratégica porque estaban dormidos mientras los otros los rodearon, pero esto se puede considerar desde el derecho internacional, desde el derecho de la guerra, como un acto de guerra, un acto legítimo del combate. Ahora, señor Hoyos, como bien lo decía nuestro informe, el fiscal colombiano, señor Montealegre, ha sido cuestionado por sus posiciones frente a la forma como las FARC deberían pagar por sus crímenes. Entonces, ¿cómo entender ahora este pronunciamiento? ¿Hay quizás un objetivo político detrás de esto? Claramente hay un objetivo político. Este tipo de hechos en Colombia afectan muchísimo a la sociedad civil. Son hijos de la clase menos favorecida, de los más pobres. Los soldados en este país son de estrato 1 y 2. Así que obviamente se presumía ya que el impacto iba a ser muy fuerte y había que poner una opinión muy del lado de la opinión pública, y en ese sentido pues yo entiendo que el presidente pues puso al fiscal a dar una interpretación y muy seguramente pues se fue parte de la emocionalidad y se fue en ligereza cuando hay unos términos técnicos que describen perfectamente realmente quiénes son las personas protegidas dentro de un conflicto armado interno o internacional. En las últimas horas, el Instituto de Medicina Legal en Colombia ha confirmado ya, y no queda ninguna duda, que se trató de una emboscada y que todos los soldados estaban completamente en estado de indefensión, es decir, no estaban armados o preparados para repeler el ataque. Eso da pie para que a nivel internacional alguien pueda, y a nivel nacional, no sé, pueda demandar precisamente este acto de las FARC.
Hay que entender que uno es el derecho internacional humanitario, el derecho de la guerra, y otro es el derecho ordinario en Colombia, la justicia ordinaria en Colombia. Aquí no podemos olvidar que se ha cometido un crimen, que esto fue una masacre, que hay homicidio agravado, premeditado, planeado. O sea, a nivel de la justicia colombiana hay un crimen que se ha cometido. En la justicia internacional, si se quiere hacer que este hecho se tipifique como un crimen de guerra, no lo tipificaría. Este es un acto legítimo de la guerra. O sea, yo lo que quiero que se entienda, en la justicia penal colombiana hay homicidios agravados con todos sus conexos, porte ilegal de armas, terrorismo, etcétera. En la justicia internacional, si se quisiese tipificar una acción para que esto fuera declarado como un crimen de guerra, no tipifica. En cambio, el caso de Ituango sí. Ese sí es un típico crimen de guerra, utilizar a la población civil como escudo humano dentro de una confrontación. Ahora, señor Hoyos, este ataque de la madrugada del pasado miércoles se le ha adjudicado a la columna Miller Perdomo de las FARC, una columna además que tiene cercanía con Pablo Catatumbo, que está sentado en la mesa de negociación en La Habana. Este ataque puede ser quizás una muestra de esa división que habría dentro del grupo terrorista entre lo que ordena el secretariado y las bases. Claramente las FARC no están todas dentro del proceso y hay que entender que hay 3 negociaciones en el marco de este proceso de paz. Una negociación es la que lleva el gobierno con el grupo negociador de las FARC en Cuba. Otra negociación es la que tienen las FARC a su interior, convenciendo, buscando traer a más comandantes para que se unan, apoyando lo que es el concepto político del proceso de paz. Recordemos que este encuentro de FARC y gobierno en La Habana es una acción política. Las acciones militares en Colombia están activas porque se aceptó negociar en el marco del conflicto armado sin una suspensión del fuego. O sea, aquí no ha habido un alto el fuego, aquí estamos en plenas operaciones militares, y el hecho de que el presidente haya dicho que se suspendan los bombardeos, lo explicaba recientemente, que él no dijo que se suspendieran los bombardeos definitivamente, se suspenden en la parte del bombardeo de ataque, pero no el bombardeo defensivo. Fíjese que el comandante de la Fuerza Aérea dijo, tan pronto escuchamos, dimos la orden de salir, pero el clima no nos permitió. Así que estas acciones, ¿qué están permitiendo? Que haya en este momento unas ventajas militares por parte de las FARC conceptuales, unas ventajas militares conceptuales que son las que están generando en la población obviamente mucho más exacerbo cuando se ve que estamos en medio de unos diálogos de paz y se están cometiendo crímenes por parte del grupo armado. Y eso genera también, Ervin, un riesgo muy grande a futuro, y hablando de una eventual firma del proceso de paz, una eventual conclusión, que se ratifique con los acuerdos y que se llegue a un acuerdo de paz, eso implicaría también que no todas las FARC van a estar dentro de eso que se está negociando en La Habana, y van a quedar esos cabos sueltos en muchas zonas del país, siguiendo operando y delinquiendo. No garantiza que todos estén metidos en lo que se está hablando en La Habana. Y adicionalmente también denota una cosa, y usted me confirma si estoy equivocado o no: no hay comunicación definitivamente desde La Habana o desde Cuba con toda la militancia de las FARC. No tienen comunicación, no hay un mando responsable que asuma todo lo que está ocurriendo. Recordemos que esta columna móvil Miller Perdomo pertenece a la gente de Pablo Catatumbo, que está en La Habana, pero también está allí Pacho Chino, que es uno de los responsables de la masacre de los diputados del Valle y está allá en Cuba. Y Pacho Chino no se ha pronunciado, ni Pablo Catatumbo tampoco. Ellos tienen una responsabilidad legítima directa en estas acciones, y si no la tienen, entonces tendrían que explicarle a la sociedad que ese grupo es disidente, que ese grupo obedece a un jefe narcotraficante y no a ellos desde Cuba, y por lo tanto tendrían que proceder como un gesto a entregárselos a la justicia para que la justicia actúe contra ellos. No lo han hecho, o sea que el silencio nos otorga que sí son responsables de esas acciones que se han cometido. Es decir, señor Hoyos, corremos el riesgo de que se firme la paz con el grupo terrorista de las FARC o con los miembros del secretariado que están en La Habana, pero que eso no signifique paz en Colombia.
Totalmente. Las FARC van a negociar estratégicamente este proceso. Las FARC están negociando este proceso para buscar desmovilizar un grupo, unas facciones, pero van a buscar conservar otras. Tenemos información por dentro de gente que está metida al lado de las FARC desde las cárceles, que saben que hay grupos, especialmente columnas como la columna móvil Teófilo Forero, la Carlos Arturo Ruiz y todas estas columnas que son frentes de choque, que esos se quedarían en una reserva al mando de jefes narcotraficantes, que son los que vienen financiando la guerra. Son realmente los dueños de estos bloques y de estos frentes, son narcotraficantes. Y esos se quedarían en poder de estos grupos, pasan a ser FARC-CRIM muy seguramente. En caso de que el proceso no funcione, la estrategia de las FARC es volver a recuperar estos hombres. Ervin Hoyos Medina, periodista, exsecuestrado por las FARC, secretario general de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24. Un buen día para usted. Muy amable. Muchas gracias.